Imagina estar en una sala de juicio, un lugar de respeto y solemnidad, donde las vidas y los destinos se deciden. Pero algunos criminales, en lugar de arrepentirse o respetar el proceso, eligen desafiar de las formas más impactantes y perturbadoras posibles. Hoy vamos a explorar algunos de los comportamientos más irrespetuosos y escalofriantes que estos acusados mostraron en plena corte, dejando atónitos a los jueces, familias y espectadores por igual. Bryce Rhodes. Bryce Rhodes, un rapero de Louisville, Kentucky, fue arrestado en 2016 acusado de cometer múltiples asesinatos. Rhodes está acusado de asesinar a dos adolescentes, Larry Ordway y Maurice Gordon, quienes fueron apuñalados y luego quemados para intentar ocultar el crimen. Estos jóvenes eran testigos del asesinato de otro hombre, Christopher Jones, también presuntamente asesinado por Bryce. Las autoridades creen que Bryce mató a los adolescentes para evitar que testificaran en su contra. A lo largo del proceso judicial, el comportamiento de Bryce en la corte ha sido especialmente perturbador y violento. Se le ha visto insultar y amenazar a los jueces y a sus abogados. Seguiré hablando porque no quiero volver a verlo aquí. ¿Cree que no podré averiguar dónde vive? ¿Usted qué cree? Me importa un demonio esto. No hice nada. Voy a salir. ¿Dice que va a averiguar dónde vivo? Tiene familia y saldré. Bien. Esa fue una amenaza contra el tribunal. Creo que le pediré a la Fiscalía del Condado que tenga en cuenta esto y haga algo al respecto. Y a otros oficiales en repetidas ocasiones. En una ocasión se burló del juez y lo acusó de ser racista. Incluso en un momento intentó escupir a uno de sus propios abogados y lanzó amenazas directas a sus familiares, además de hacer comentarios extremadamente inapropiados en la sala del tribunal. El caso de Bryce Rhodes ha llamado la atención no solo por los crímenes, sino también por cómo su conducta desafiante y violenta ha afectado el desarrollo del juicio. Esto ha complicado la labor de los jueces y abogados, quienes han tenido que lidiar con su comportamiento para garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo adecuadamente. La sentencia de Bryce Rhodes se recomendó en marzo de 2024, cuando el jurado propuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los 3 homicidios de los hermanos Larry Ordway y Maurice Gordon y Christopher Jones, además de 5 años adicionales por manipulación de evidencia y 1 año por abuso de cadáver. Su audiencia final para la sentencia completa está programada para la primavera de 2025, aunque ya cumple su condena en el Kentucky State Penitentiary. Mientras tanto, Juan Rodríguez. Juan Rodríguez fue acusado de apuñalar a una mujer en Miami, Florida en 2010. Según los informes, Rodríguez apuñaló a la enfermera Neiden Morris en un centro de salud mental donde residía, tras acusarla de haberle robado. Actualmente enfrenta un cargo de intento de asesinato en una audiencia de fianza. La sesión comenzó de forma tensa cuando Rodríguez exigió que ciertas personas no estuvieran presentes durante su conversación con el juez. Al ignorarse su solicitud, se enfureció rechazando la sentencia de su defensor público y amenazando con palabras violentas. Rodríguez continuó exigiendo su liberación, lanzando amenazas contra el juez. Ante la actitud de Rodríguez, el juez finalmente dictaminó que no habría fianza para él. Jason Dalton. El 20 de febrero de 2016, las autoridades recibieron varias llamadas del 911 sobre un conductor de Uber enloquecido en Kalamazoo, Michigan. Un pasajero reportó que su conductor estaba manejando de forma peligrosa, chocando contra un auto y conduciendo por el bosque. Antes de que el pasajero lograra escapar, este conductor, identificado como Jason Dalton, de 45 años, luego inició una serie de tiroteos mortales esa misma noche. Mientras trabajaba como conductor de Uber, Dalton disparó a Tiana, de 25 años, en un estacionamiento de apartamentos. Después cambió de vehículo y se dirigió a un concesionario Kia, donde mató a Richard Smith, de 53 años, y a su hijo Tyler, de 17 años. Poco después, en un Cracker Barrel, la policía halló a 4 personas muertas y a una quinta víctima, Abigail, de 14 años, gravemente herida. En total, 6 personas murieron y 2 resultaron gravemente heridas, en lo que fue descrito como un tiroteo aleatorio. Dalton continuó recogiendo pasajeros que desconocían los hechos. Incluso uno le preguntó en tono de broma si era el tirador. Finalmente fue arrestado esa misma noche, sin oponer resistencia. Durante su interrogatorio, Dalton culpó a la aplicación de Uber, diciendo que su logotipo le había controlado como si fuera una presencia demoníaca. En el juicio, Tiana Keyes, quien sobrevivió al ataque, testificó y sufrió una crisis emocional, lo que llevó al juez a suspender temporalmente la audiencia. Dalton en un momento interrumpió, lo que provocó que lo removieran de la sala.
Finalmente se declaró culpable de múltiples cargos de asesinato, agresión y uso ilegal de un arma de fuego. Dalton fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su trágica ola de violencia. Spencer Allen Boston. Spencer Allen Boston, de 20 años, compareció ante el tribunal del condado de Wilson en Tennessee por un cargo de drogas tras recibir una citación por posesión simple de marihuana durante una parada de tráfico. Decidió representarse a sí mismo en el caso y argumentó en contra de las leyes de marihuana, afirmando que eran injustas y que la gente merece algo mejor, ya que considera que es una droga inofensiva. El juez, sin embargo, le recordó que su función era aplicar la ley vigente y que cualquier cambio debía plantearse a los legisladores. Mientras el juez programaba una fecha para el juicio, Boston tomó una decisión inusual: encendió un porro en medio de la sala del tribunal como acto de protesta. Este acto provocó que lo detuvieran por desacato, lo que le costó 10 días de cárcel y un cargo adicional de posesión. Cade Ferguson. Cade Ferguson, de 40 años, fue acusado de doble asesinato en Kalkaska, Michigan, en noviembre de 2014. Se le acusó de disparar y matar a su ex esposa Tiffany en su casa frente a sus 4 hijos. Luego llevó a los niños a casa de su suegro, James Weber, a quien también disparó. Los niños lograron huir mientras Ferguson se trincheraba en otra casa con un rehén, hasta que la policía llegó y lo arrestó. Se cree que el motivo de los asesinatos fue un conflicto por el proceso de divorcio iniciado por Tiffany. Durante su comparecencia, Ferguson mostró desprecio y desafío, incluso hacia el juez. La fiscalía pidió una fianza elevada debido al alto riesgo que representaba para el público, y el juez acordó fijarla en $10 millones. A lo largo de su audiencia, Ferguson se negó a admitir detalles de los hechos en respeto, según él, a sus hijos. Finalmente, aceptó declararse culpable de asesinato en primer y segundo grado, e incluso solicitó la pena de muerte. Al final, Ferguson fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Penélope Soto. Penélope Soto enfrentaba cargos por posesión de drogas en Miami, Florida, en 2013. Fue arrestada tras chocar su bicicleta mientras estaba bajo los efectos de Xanax, y la policía encontró 26 barras de este medicamento en su bolso. Al día siguiente, Soto compareció en la corte mostrando signos de intoxicación, riéndose y tocándose el cabello. Durante la audiencia, el juez Jorge Rodríguez le preguntó sobre sus ingresos y propiedades, pero no le agradó la actitud despreocupada de Penélope. Al establecer su fianza en $5,000, Penélope reaccionó con desdén y murmuró una grosería, a lo que el juez decidió duplicarle la fianza a $10,000. Penélope, frustrada, le mostró el dedo al juez, quien entonces la declaró en desacato y la sentenció a 30 días de cárcel. 4 días después, Penélope regresó al tribunal sobria y se disculpó, reconociendo que su comportamiento había sido irracional. El juez aceptó sus disculpas y anuló la sentencia de cárcel. Un año después, los cargos de drogas fueron retirados cuando Penélope completó un programa de rehabilitación. Este caso muestra cómo el uso de drogas puede influir en el comportamiento de una persona en la corte y llevar a situaciones conflictivas. TJ Lane. TJ Lane, de 17 años, fue juzgado por múltiples asesinatos tras abrir fuego en la escuela secundaria Chardon, Ohio, el 27 de febrero de 2012. La tragedia comenzó en la cafetería de la escuela, desatando una ola de llamadas de pánico al 911. Tras el tiroteo, el entrenador asistente de fútbol Frank Hall persiguió a Lane fuera del edificio, donde finalmente fue arrestado. En el ataque murieron Daniel Parmertor, de 16 años, Russell King Jr., de 17, y Demetrius Hewling, de 16. Nick Walsack, otro estudiante, quedó paralizado permanentemente. Todas las víctimas eran compañeros de clase de Lane. Acusado como adulto, Lane fue procesado por 3 cargos de asesinato. Sus amigos describieron a Lane como una persona callada y reservada, que solía quedarse solo. Los informes también indicaron que provenía de un entorno familiar difícil, con un padre que había estado en prisión y una madre ausente. Lane se declaró inicialmente inocente por razones de locura, alegando que escuchaba voces en su cabeza, pero luego fue declarado apto para el juicio. Para evitar la pena de muerte, se declaró culpable de los asesinatos. Durante la audiencia de sentencia, Lane mostró una total falta de remordimiento. Cuando los familiares de las víctimas hablaron sobre el dolor y el sufrimiento que él causó, Lane los provocó aún más desabotonándose la camisa para revelar una camiseta con la palabra asesino escrita. Con una expresión arrogante y sin mostrar arrepentimiento, se dirigió de forma despectiva a los familiares de sus víctimas. Finalmente, Lane fue sentenciado a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos. El juez destacó la naturaleza extrema e implacable de sus acciones, pues Lane disparó repetidamente contra sus compañeros, causando daños devastadores. David Young. David Young
enfrentaba cargos por asalto agravado en Houston, Texas. Según informes, llevó a una joven a un motel y la amenazó a punta de pistola. En el momento del ataque, David ya esperaba juicio por otros 3 cargos, incluyendo la posesión de la misma arma. Durante una audiencia en la corte y mientras el juez estaba distraído, David sorprendió a todos al golpear a otro hombre en la cara. Afortunadamente, un oficial lo detuvo rápidamente, aunque David continuó hablando de manera extraña mientras lo esposaban. Antes de abandonar la sala, lanzó un comentario hacia el público, advirtiendo a los jóvenes que no siguieran su ejemplo. El hombre agredido decidió no presentar cargos adicionales, pero David se declaró culpable de sus cargos originales y fue condenado a una sentencia de 25 años de prisión. Su comportamiento en el tribunal dejó a todos perplejos. Jeremy Christian. Jeremy Christian está siendo juzgado por asesinato y cargos de crimen de odio en Oregon. El 25 de mayo de 2017 se desató una rabieta de odio en un tren MAX de Portland, dirigiéndose a musulmanes, afroamericanos y otros grupos. Durante el incidente, siguió y agredió a Demetria Hester, una mujer negra, arrojándole una botella de agua que le provocó una lesión en el ojo. Christian había estado bebiendo y fumando marihuana. Volvió al tren al día siguiente y lanzó una diatriba racista contra 2 mujeres jóvenes. Un transeúnte grabó el momento en que Christian golpeó el teléfono de otra persona sin razón. La situación escaló cuando pasajeros como Mika Fletcher y Ricky Bess intervinieron para proteger a las mujeres. Christian se volvió agresivo y sacó un cuchillo, atacando a Fletcher, Bess y otro pasajero. Bess y Nankai May murieron en el ataque, mientras que Fletcher sobrevivió con heridas graves. Después de huir, fue arrestado a una milla del lugar. Durante el juicio, el testimonio de las víctimas fue emotivo. Muhammad, un sobreviviente, habló sobre los abusos que sufrió, mientras que Fletcher relató cómo Christian lo amenazó. El jurado encontró a Christian culpable de todos los cargos. En su declaración de impacto, Hester tuvo palabras duras para él, mientras que Christian, al ser retirado del tribunal, amenazó con matar a más víctimas. Finalmente fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Hemos visto hasta qué punto algunos criminales pueden desafiar los límites de la decencia, incluso cuando enfrentaban las consecuencias de sus propios actos. Cada uno de estos individuos mostró una falta de respeto total, no solo hacia el sistema de justicia, sino hacia las víctimas y sus familias. Tal vez sea un intento de reafirmar control, de demostrar que aún en su condena no se sienten derrotados, pero al final, por más que intenten burlarse o desafiar al tribunal, el peso de la justicia siempre se impone. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.